Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Aquí estamos, partiendo con don Benjamín y con don Álvaro. Así es. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¡Qué elegancia! Ah, sí, ¿no? ¿Estás Yo me he visto así con frecuencia. Como canario. Claro. ¿Cómo estáis? Bien, todo bien. Aquí contento, un poco frío a la mañana, sí, pero todo bien. Álvaro, ¿cómo está? Muy ¿Cómo te ha bien, tratado este invierno? Uy, bien crudo este invierno, así que hay que seguir nomás, si nos queda invierno todavía. Sí, queda un poquito. Pero ya estas bajas temperaturas ha sido como constante, bajo 5, menos 5 grados, menos 6, hoy día hubo menos 10 parece, bueno. Parece que va para allá. Así que... Hasta 14 va a haber estos días. Hay que aguantar. Estábamos conversando un poco, Benjamín, tú eres de acá, de Coyhaique. O sea, yo nací en Puerto Montt, Ya. viví en Santiago y de ahí me vine a vivir acá, ya vivo acá hace 10 años. Hace 10. Sí. Y queríamos partir con cosas locales, partiendo. Mirado desde el punto de vista de usted, ¿cuánto cuesta vivir en Aysén? Porque estábamos haciendo un análisis de lo que es la electricidad, de la parte lo que es los costos de traslado, especialmente los aeropuertos, todo salir de aquí no es De fácil. la región. ¿Ah? El gas es más caro, la luz es más cara, La benzina. La benzina. ¿Cuáles son los costos comparativos que tú tienes, tú que vienes desde Santiago y estás aquí? ¿Es muy caro vivir aquí? ¿Cómo lo encuentras? Sí, la verdad es que Coyhaique yo considero que hay costos fijos acá, sobre todo en invierno, que en Santiago no se tiene, sobre todo en materia de calefacción. Calefacción es un gasto enorme para el grupo familiar que es importante como considerar. Que yo, por ejemplo, yo no lo tenía contemplado. ¿Qué tipo de calefacción tienes? Yo tengo eléctrica, aire acondicionado. Ocupo un aire acondicionado que es como bien eficiente en el consumo. Y gracias a eso, bueno, tratamos de no contaminar y bueno, pero sí, pues la cuenta de luz sube bastante. La benzina también encuentro más caro, bueno, y accesorios, bueno, cadena, bueno, los viajes afuera de la región también, Claro. elevadísimo. Bueno, y sí, se nota que es mucho más caro el costo de vida en ciertos aspectos que, por ejemplo, en Santiago. ¿Y el costo-beneficio? Y hay menos oferta, por ejemplo, para los que arriendan, menos oferta en arriendo, Sí, pues. mucho menos oferta, o sea, es lo que hay. Supermercado encuentro que es más caro el supermercado que en Sí, Santiago, hay sí. menos oferta. Bueno, aquí está el local, los más grandes, Hiper Patagónico y el Unimark, pero bueno, en Santiago hay mucho más oferta. Y así uno suma y sigue costos fijos del hogar que uno va Sí. notando que No, es más caro. mira, vivir en la región de Aysén efectivamente es más caro. Nosotros somos una de las pocas regiones del país que tiene una encuesta de presupuesto familiar propia. Quizás, ¿dónde tomé este asunto? Hoy día ¿Ya? en la editorial del diario El Divisadero. Ah, ya, no, Aparecía esa palabra, ¿cuánto más cuesta vivir en Aysén? Y me llamó la atención y... ¿Pero se hacía la pregunta o tenía No, una respuesta? ese era el titular. Ya, porque, mira, es que es interesante el tema, porque yo tuve la ocasión de estudiarlo un poquito, porque gracias, en el gobierno regional anterior de Andrea Macías, se comandó un estudio para el INE, el Instituto Nacional de Estadística, para justamente poder evaluar responder esa pregunta, cuánto más cuesta vivir en Aysén. Y de acuerdo a la encuesta presupuesto familiar que desarrolló el INE el año 2024, el costo de la región de Aysén, el costo de vida en la región de Aysén, efectivamente se ve aumentado, como dice Álvaro, en la división 4, que corresponde a combustible. Y en eso también la luz eléctrica, combustible y energía, La parafina, la benzina. sube mucho el costo, digamos, en relación a la macrozona sur austral, en relación a los lagos, ¿cierto?, y Magallanes. Pero en el resto de las divisiones, sobre todo en la división 1, que es la división que corresponde a consumos del hogar, que es abarrotes, víveres en general, curiosamente, en la región se gasta menos. Eso no quiere decir que el valor sea menor, ¿cierto? El valor que el kilo de arroz debe ser más, pero por alguna razón, en la división 1 de gasto de consumo de hogar,
los hogares de Aysén gastan menos en los consumos del hogar. Yo creo que esa división, discúlpame, yo creo que aquí es más eficiente en cuanto a ocupar ciertos elementos que, por ejemplo, en Santiago, no se cocina con harina, generalmente se compra afuera, cosas ya hechas, acá se cocina. Bueno, y ahí se puede eficientar un poquito más el gasto familiar en ese tipo de aspectos, en la cocina o los abarrotes. Sí. Yo también soy partidario de esa hipótesis. ¿Se come menos? No es que se coma menos, es solamente que se consume, por ejemplo, acá en la región todavía tenemos costumbres que en el resto del país eran propias del campo, ¿no? Como comprar, por ejemplo, un quintal de harina. Y hacer el pan. Y hacer el pan, por ejemplo. Claro, y eso abarata muchísimo los costos de compra de otros bienes para el consumo del hogar, y eso hace que la división de consumo de hogar sea mucho menor. Porque curiosamente, lo que arroja la EPF, la encuesta de presupuesto familiar, esto no lo digo yo, lo hice la encuesta, revísenla quien quiera verla, está liberar los datos en la página del Instituto Nacional de Estadística, señala que la región de Aysén, dentro de la macrozona sur austral, tiene un consumo de hogar menor que los lagos y Magallanes. ¿No será porque somos buenos para pegar en la pera? Yo creo que por ahí va también. Somos una región donde los vínculos sociales, ¿cierto?, están mucho más sólidos todavía, y por lo tanto se comparte mucho más, ¿no? O sea, es muy probable que si yo tenga una dificultad económica vaya a almorzar, ¿cierto?, donde Rocco, o le pida tomar once junto con Álvaro, y ustedes me reciban, ¿no?, en su casa y compartamos una comida. Y las distancias también son más cortas que aquí, por lo menos. Claro, dentro de la ciudad. Urbanamente yo encuentro que es más... O sea, el costo-beneficio, ¿cómo lo ves tú con respecto a Santiago y acá? Con tu relación con la familia, llegar a tu hogar a lo mejor a la hora del almuerzo, en Santiago casi no se lo puede llegar por las distancias. Sí, no, en Santiago ¿Cómo ves el costo-beneficio? el almuerzo es en el lugar de trabajo o cerca del lugar de trabajo, y aquí, a diferencia que aquí lo que se estila, sobre todo en general en regiones, pero aquí sobre todo más, es todas las personas en general van a almorzar a su casa porque hay por así decirlo, un horario de colación o un intermedio que la gente alcanza a llegar a almorzar y comer comida casera de la casa. Pero no, Santiago se hace imposible por las distancias, tomar, no sé, metro, micro o auto, lo que sea, y no, para todos los efectos, los kilómetros, las distancias, no conviene regresar a la casa. No, se hace imposible. Sí. Bueno, a no ser que uno tenga una vida de barrio, ¿no? Y que en las grandes metrópolis es muy difícil lograrlo, pero alguna gente muy afortunada lo logra, de poder trabajar cerca donde vive. O sea, ¿están conformes? Sí, o sea, yo creo que la región tiene hartos desafíos bien estructurales, sin duda, no hay que hacerse los locos. Tenemos graves problemas, ¿cierto? La calefacción como necesidad pública es uno de ellos, y hasta ahora se ha abordado como una necesidad privada. Yo creo que ahí hay un gran desafío, porque las soluciones al problema de la contaminación atmosférica es la matriz energética, ¿no? Y las matrices energéticas que son más limpias son aquellas que son distritales, es decir, que tienen una planificación central de la distribución del recurso. Y para eso nosotros necesitamos abordar de manera pública un tema que hasta ahora se ha abordado solamente de manera privada. Y por eso es muy importante que, sobre todo, las autoridades del Estado asuman su responsabilidad con este tema, porque no es un tema solamente del costo del combustible, en el sentido de pellet versus electricidad, que también está bueno abordarlo, sino también un tema de planificación urbana, de planificación pública, de cómo nosotros empezamos a calefaccionar agua y calentamos agua, que es mucho más económico, más eficiente calefaccionar agua, porque guarda la temperatura por naturaleza, más que calefaccionar el aire, porque el aire disipa la temperatura por naturaleza también. Otro de los temas fuertes acá es el arriendo también, a quienes no tengan casa propia. Por supuesto, sí, no, es eso, se evidencia. Al llegar a la región, generalmente las personas que llegan a la región llegan a arrendar, por supuesto, y la oferta, como lo acabamos de decir, es muy poca, no hay muchas opciones, y ahí los rangos, por ejemplo, varían demasiado rápidos, o sea, no es escalonado las diferencias de precios. Puede pasar de un presupuesto después a otro presupuesto y sube demasiado porcentualmente, y eso se nota. Y bueno, y además que no hay no hay mucha oferta, así claro. Que ahí se hace difícil las personas cuando llegan. Hay que planificar bien la avenida, sí. Venirse a vivir acá. Y pasa algo también con el mercado inmobiliario en la región de Aysén, que ocurre un fenómeno que se le llama el fenómeno es un fenómeno espejo, pero ocurre porque la región de Aysén es como una suerte
de burbuja en términos de precios. Es decir, hay muchos precios que en el resto del país significan otra cosa, ¿no? O sea, un valor aquí de un arriendo, no sé, de 500.000 pesos, en otras zonas del país sería otro valor. Las mismas propiedades. Claro, las mismas propiedades. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esa suerte de burbuja inmobiliaria en la región de Aysén? Ocurre eso porque al ser tan chiquititos y tan aislados al mismo tiempo, ocurre un fenómeno espejo con, por ejemplo, los precios de por decir algo, Santiago, ¿no? O una gran metrópoli. Y eso porque, claro, reproducimos los precios de ese mercado de referencia que tenemos. Entonces tenemos, no sé, pues propiedad aquí de 200 millones. Se puede comprar 3 en Santiago. Que, claro, y al lado del metro. y eso genera... O en la playa. Claro, o en la playa, sí, pues, y eso es una suerte de una distorsión del mercado, pero que, bueno, obedece a este fenómeno de una región aislada, que al mismo tiempo es un mercado pequeño y que genera esta burbuja por este fenómeno espejo. Me pasó que conversaba con 2 o 3 personas que ven el programa nuestro y nos decían, partan primero con la cuestión local y qué está pasando en la región, cómo va avanzando. Y claro, dije, yo voy a tomar un par de temas, por ejemplo, Carabineros está también con la posibilidad de tener su propia infraestructura, y se había hablado de campos de hielo, que hay un espacio allá para construir, pero al parecer se requiere que nuestra primera comisaría de acá se haga un edificio grande como el que tiene la PDI y se mantenga arriba un modular con Carabineros. ¿Crees tú que es conveniente hacer eso? Sí, claro, yo creo que lo que signifique descentralizar la ciudad y sobre todo pensando en su crecimiento, ¿no? En términos de planificación hacia lo que actualmente es Coyhaique Alto, por decirlo así, ¿no? Hacia esa zona, es positivo porque para allá va a crecer la ciudad y por lo tanto los servicios públicos también debiesen ir avanzando hacia allá, ¿no? Y por eso yo también saludo harto la idea de que haya un centro cívico. Pero no desaparecer del centro. Y no desaparecer del centro, sin duda. Pero la idea de que haya, por ejemplo, un centro cívico allá es positivo, así como el registro civil hace mucho tiempo, ¿cierto? Está ubicado también en la zona alta de la ciudad, porque de esa manera vamos descentralizando y cuando la movilidad es difícil, producto de la nieve y otras condiciones climáticas, nuestra población de la zona más alta puede tener servicios básicos, ¿no? Y se merece la comisaría un nuevo edificio, ¿eh? Yo creo, la labor pública que tiene Carabineros, estas instituciones es muy importante, así que para efectos logísticos, están asignados la presencia, sería muy importante tener un edificio más grande, pero no perder la centralidad, o sea, mantener ahí en Baquedano, donde están ellos en este momento, y tener también otra presencia, por ejemplo, en Campo de Hielo, en la zona, ¿no es cierto?, más alta para estar con más Sí, tienen como 2,5 hectáreas ahí para construir. Y uno de los avances que se están generando, no sé si fuiste, yo no te vi. ¿A dónde? Yo no pude ir el sábado a la recta Foisy. No, tampoco. ¿Ah? ¿Subiste lo que pasó ahí? Cuéntame, ¿eh? En la recta Foisy. No, lo conozco, a ver si... En la recta Foisy se está haciendo desde ahí hasta allá un cambio de pavimento hasta la chilenita. Sí, eso lo conoces. Lo sabemos, estuvimos en la inauguración, ¿te acuerdas? Pero sí, pero estábamos invitados el sábado, yo no pude ir porque tenía hora médico a las 11. Se me perdió, la verdad, no sé. La invitación era a las 11 y parece que no había ningún consejero, estaba el puro gobernador, ¿no? Chuta, a mí se me pasó. Es que de Claro. repente llegan tantas invitaciones que yo de repente me doy cuenta que hay invitaciones que quiero asistir y que las veo después en prensa y no tuve la ocasión de asistir. Bueno, ¿y qué te parece ese avance? No, es Tú brutal. lo conociste cuando fuimos Sí, la primera claro. vez que estuvimos allá también en el sector del Claro. Sí, no, es un recambio de pavimento que es necesario. Para los que no saben lo que estamos hablando de que va a recambiar el pavimento, ¿cierto? Donde comienza la recta Foisy hasta la chilenita, ¿no? Que es... 16 kilómetros. Claro, 16 kilómetros. Y eso va a significar que se va a remover ese pavimento se va a picar, después va a ser reutilizado y la carpeta va a cambiarse por una nueva. Y eso va a significar, bueno, una mejora tremenda, ¿no? Para la conectividad de esa zona, que muchas veces uno se encuentra que hay hartos baches, ¿cierto? Es una zona que tiene hartos accidentes y que puede generar eventualmente accidentes automovilísticos también. Bueno, cuando yo llegué acá, todo eso era pura tierra, ¿no? Pero creo, puro campo. Pura tierra. Y yo cometí un error bien grande, porque toda la gente cuando yo iba a Balmaceda me saludaba. Ya. Y yo decía, qué raro que toda la gente te saluda. Y no, pues no era que me saludaba,
sino que ponían la mano La mano. en el parabrisas ¿Ya? para que si llegara una piedra, no sé. Ah, Sí, claro. antiguamente se hacía eso. Entonces, se ponía como un dedo, se ponía... Sí, no, yo todavía lo hago. Eso cuando voy, por ejemplo, para uno va a Argentina, para Río Mayo, qué sé yo, todo el rato. No, es que yo cuando iba al Macea, la gente me hacía así, yo le hacía así. Le hacía chao. Sí. Después un amigo me dijo, no, me dijo, sí, eso es para proteger el parabrisas. ¿Cómo te encontraste la ciudad? ¿Tú la encontraste una ciudad más moderna? Porque antes nosotros para ir a Puerto Aysén, a todos Sí. esos lados, era sin pavimento. No, por supuesto. Yo lo que he visto videos de los años 80, 90, cómo era Coyhaique en esa época, bueno, hay un cambio totalmente radical a la fecha de hoy. O sea, se ha avanzado mucho, o sea, ha crecido mucho. Ahora, por supuesto que un comparativo con Santiago, por supuesto, es totalmente distinto, pero a lo que voy, que por lo menos de los décadas de los 80, 90, videos como era Coyhaique, se nota que ha habido una inversión pública, sobre todo en caminos, y ha crecido bastante. Y de hecho el MOPE está presentando una cartera de 20 proyectos y está llamando a las empresas a acercarse Así es. junto con la Cámara Chilena de la Construcción. Así es. No, bueno, la construcción, ¿cierto?, de caminos depende de nuestra región del Estado, ¿no? De las licitaciones, ¿cierto?, los recursos públicos que ahí se entregan. Así que es muy importante que incentivemos a que hayan cada vez más empresas participantes de las licitaciones para construir obras públicas, que por cierto se está pagando muy alto el kilómetro de pavimento en la región de Aysén, 2.500 millones de pesos. En algunos casos, ¿no? O sea, y eso estamos hablando de mí, que si no me equivoco, por Antes ejemplo, era $1 billón. claro, si no me equivoco, acá en lo que es el Claro, ¿cierto? La licitación que ya se adjudicó para esa zona, para la construcción de 3 kilómetros, estamos hablando también de un promedio de 2.000 millones de pesos. Y estamos hablando El acá. kilómetro. El kilómetro. Y acá al lado de Coyhaique. Entonces, imagínate ese mismo kilómetro, digamos, no sé, cercano a Cochrane o ya más cercano a Bahía O'Higgins. Murta, claro, O pero Sánchez. como se va creciendo a propósito en nuestra región, prácticamente vamos a tener pavimentado, según los comentarios. No, dicen, a ver, la promesa presidencial, claro, según la promesa presidencial hasta Cochrane, Cochrane. sí. ¿La creí? Un poquito pasadito. ¿Te la creís tú o no? Mira, son 800.000 millones de pesos que compromete el Estado de Chile, de los cuales 44.000 son del gobierno regional, ¿cierto? Cerca de 730 del Estado central. Yo, para ser franco, yo no creo mucho en cómo este gobierno en particular ha estado gestionando las finanzas. Yo creo que hay un gran desafío ahí en términos de poder materializar cualquier promesa que diga este gobierno en relación a recursos públicos. Toda vez que está pasando una reforma que va a significar un déficit fiscal de 4.500 millones de dólares, que es mucha plata, y también, bueno, acaba de denunciar el ministro Quiroz que este año todas las utilidades de Codelco van a ser reinvertidas en la empresa. Subió el cobre. Claro, lo que significa, eso es lo que significa que el Estado de Chile va a dejar de percibir, por lo menos de acuerdo a los retiros de utilidades del año pasado, 26 millones de dólares. Entonces, yo no sé cómo lo piensan hacer, la verdad. Porque recursos, yo no sé dónde piensan sacar los recursos, porque hasta ahora, por lo menos, si uno analiza, digamos, todo lo que está ocurriendo, las medidas que está tomando este gobierno significa que en términos del Estado, el Estado va a tener menos plata, y eso significa que va a ser menos plata para todo lo que diga relación con el Estado, incluido, ¿cierto?, los municipios a propósito del tema de las compensaciones. ¿Y tu opinión cuál es? No, yo creo que la promesa de este gobierno se va a cumplir, a lo menos está la buena fe de cumplirlo, por eso la cantidad de inversión que se está poniendo en la mesa. Ahora también vemos como un resultado del IMASEC del mes de junio que está bien positivo. Ya son señales que estamos saliendo de los números negativos, así que... Pero el desempleo sigue en la misma posición. Sí, puede ser, pero el IMASEC, Sí. cada punto significa alrededor de 20.000 nuevos puestos de trabajo, así que hay que ir viendo cómo se va desarrollando la disminución del porcentaje de desempleo. Así que estamos en el mes... En invierno. Sí, Complicado. llevamos el mes 4, 5 de este gobierno, así que esperemos que los números empiecen a
subir, sobre todo en materia de empleo, en materia de economía, y tenemos que ver también los resultados de la mega reforma, ojalá que lo esperemos, veamos resultados positivos. Claro, ojalá. Había una canción. Ojalá significa quiera Dios, ¿no? Domenico Modugno tenía una canción. Ojalá significa quiera Dios. Y eso es, claro, es un deseo cierto, que está basado en la creencia, ¿no? En la creencia de algo que no tenemos evidencia de que vaya a ocurrir y efectivamente es lo que todos deseamos, o sea, en el sentido de que bueno, sirva para algo más que para bajar el presupuesto público. Esa proyección que tenemos que tener en forma positiva a lo que está pasando con el gobierno, o el sector de la izquierda solamente quiere frenar lo que hace el gobierno. No, para nada. No, la izquierda, o sea, yo creo que el proyecto de izquierda hasta ahora, como se ha visto dentro en el contexto de este gobierno, ha sido proponer ciertas iniciativas concretas que permita mejorar la realidad del país, incluso dentro de las condiciones de la cancha que no es la que nosotros quisiéramos tener, ¿no? O sea, a propósito de la mega reforma, lo que propusieron los alcaldes progresistas en general, donde también habían alcaldes, por cierto, de la centro derecha, como el alcalde de Independencia, era proponer un mecanismo de compensación que vaya directamente al Fondo Común Municipal y no, ¿cierto?, a reponer los recursos que los municipios de alto ingreso van a dejar de percibir por la exención de contribuciones a mayores de 65 años, que fue una idea de este gobierno que no tiene nada que ver con una medida pro crecimiento, no tiene nada que ver con proempleo, es solamente... Pero la compensación parece que es pareja, ¿sí? ¿Perdón? ¿La compensación va para todos? No, la compensación va para la merma de la recaudación que implicaba la recaudación de impuestos por el tributo a las propiedades de los adultos de mayores de 65 años, ¿cierto? Y esos tributos... Que todo esto es un relajo para la clase media, no, principalmente. No, pero es que es importante señalarlo, porque no es así. Porque afecta solamente a adultos mayores de 65 años que no se acogen a las rebajas tributarias que ya existen para adultos mayores de 65 años, para pago de contribuciones. A los que tienen más de 200 millones de pesos del costo de la propiedad. Exacto, un avalúo fiscal, no comercial, mayor a los 200 millones de pesos, y también ingresos patrimoniales, digamos, en su patrimonio, mayor a las 13,5 unidades anuales, ¿no? Que ahí yo me pierdo en la UTA, ¿no? Que no es la UEF, ¿cierto? Es la UTA, unidad tributaria anual. Sí. Y por lo tanto no es para la clase media, no nos perdamos. Esas personas, y eso creo que el ministro del Interior también lo ha señalado, son personas de altos patrimonios, está bien, reconozcámoslo. Son personas de altos patrimonios y por lo tanto sus viviendas están también alojadas, ¿cierto?, en comunas de alto, las 12 comunas más ricas del país. Y por lo tanto la compensación que ofreció el gobierno y que se aprobó en la mega reforma es una compensación que afecta sobre todo a las 12 comunas más ricas, porque son las 12 comunas que van a dejar de percibir ingresos por el pago de esas contribuciones, ¿me explico? O sea, la casa que yo tenía en Las Condes, por ejemplo, que yo pagaba contribuciones porque una casa que estaba valuada a más de 200 millones de pesos, ¿cierto? Y yo tengo un patrimonio mayor a 13,5 unidades tributarias anuales, yo voy a dejar de pagar esa contribución y por lo tanto Las Condes va a recibir esa merma, sobre todo Las Condes, ¿no? Yeah. Entonces, la compensación que ofrece el gobierno es dejar todo tal cual, ¿no? Y por lo tanto, que a través de los impuestos generales, es decir, del IVA, de usted, señora, mío, lo que sea, de cualquiera, vamos a retribuir 13.000 millones de pesos anuales al municipio de Las Condes. Mientras que, por ejemplo, al municipio de Los Espejos son solo 3 millones anuales. Es decir, a partir de impuestos generales vamos a estar pagando, ¿cierto?, los beneficios de los más ricos, no solamente en términos del presupuesto municipal de Las Condes, que es tremendamente desigual respecto, por ejemplo, al de Lago Verde, al de la Junta, de Cisnes, perdón, o de Aysén, sino que también permitiendo que un grupo de personas que tienen de alto patrimonio no paguen impuestos que les corresponden, como todos nosotros. ¿Y cómo lo ves tú, Álvaro? No, yo lo veo que la compensación en este caso las municipalidades, efectivamente, yo creo que no se van a ver perjudicadas. Por supuesto que las municipalidades, con el tema de la compensación, va a haber un tema de alegato, de discusión por parte, sobre todo, del sector de la izquierda, que obviamente que es para opacar al proyecto de mega reforma y que va a ser, como oposición,
un elemento, ¿no es cierto?, para poder en este caso poder atacar en este caso al proyecto. Ahora, la compensación va a estar y no creo que se vean perjudicadas en este caso el resto de las municipalidades que también se financian con los fondos comunes. Hay que esperar, yo escuchaba a Sichel y Sichel estaba bastante conforme con las compensaciones. Porque pero insisto, porque las compensaciones... Era favorable para ellos. Exacto, benefician a... Ñuñoa, creo que. Ñuñoa, sí. Benefician a las 12 comunas más ricas del país, es decir, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Barnechea, bueno, y podría seguir Santiago Centro, qué sé yo. Pero el resto de las comunas... Porque este es un fondo que es un fondo aparte del fondo común municipal, ¿me explico? O sea, es decir, lo que hace el gobierno es terminar con la política histórica que tiene la derecha. La derecha históricamente le ha dicho a la izquierda, no, nosotros necesitamos políticas públicas que focalicen derechos sociales y focalicen, ¿cierto?, los beneficios. Por lo tanto, el gasto público, un poquito, bueno, el gasto público tiene que estar orientado a beneficiar a aquellas personas que no pueden pagar. Bueno, lo que hace esta mega reforma es justamente lo contrario, es decir, justamente es utilizar recursos públicos para pagar a quienes tienen más, no a quienes tienen menos. Un enfoque de focalización sería la propuesta que señalan los alcaldes progresistas, dentro de ellos muchos alcaldes de derecha, como el alcalde de Independencia, que señalaban, bueno, aquí lo que necesitamos, y también Ignacio Briones, por cierto, exministro de Hacienda de Piñera, que decía, todo tiene que ir al Fondo Común Municipal, y de esa manera se tiene que distribuir de manera equitativa, porque el Fondo Común Municipal tiene un principio de equidad de la distribución del recurso. Y por eso hace que comunas como Chile Chico, más del 80% de su presupuesto municipal dependa del Fondo Común Municipal. Ya, oye, en otro tema que hoy día me llamó mucho la atención, esta comisión mixta del Senado, que está rechazando un tema de... Yo no lo tenía en mente, esto de no más notas. ¿Lo conoces tú? No más notas. No más notas. ¿Tú conoces algo así? No. Es que siempre estamos acostumbrados a evaluar de 1 a 7 en los colegios. Sí, claro. Otro sistema de evaluación. De evaluación. Y que quieren que se termine eso, sino que se enseñe y se avance, pero no se empiece a generar desde las primeras instancias, yo tengo una libreta de notas de cuando estaba en primera preparatoria, todavía la tengo en mi escritorio. Y tenía mi evaluación, pues claro, tenía muy buenas notas en aseo, orden y aplicación, pero para abajo. Sí, pues Entonces de repente me comparaba con mi hermano que tenía mejores notas y me choreaba un poco. Entonces a lo mejor quieren terminar con esto y que signifique la enseñanza diferente. Calificar como con calificar, conceptos. claro. Por ejemplo, bueno, tengo entendido... Estamos en el siglo XXI, sí, entonces hemos cambiado un poco. Tengo entendido que hasta enseñanza básica, en quinto básico o un poco menos, se evalúa con un concepto. Por ejemplo, bueno, muy bueno. En este momento no recuerdo en qué año escolar se evalúa solamente con concepto. Ahora, habría que analizar cuáles son los beneficios de sacar esta ponderación o este sistema de evaluación con nota. Bueno, si bien yo creo que de alguna forma la educación chilena se evalúa el conocimiento más allá de quizás otro tipo de habilidades o otro tipo de destrezas, porque generalmente se evalúa un conocimiento que se sabe en el momento y memorizar y no sé, habría que evaluar si es que si fuese un proyecto o no, qué beneficios trae en este caso al estudiante. Así que, bueno, desconozco esa discusión. Si yo lo leí hoy día me llamó la atención. Sí, no, debe llamar la atención sin duda. Bueno, esto fue un proyecto presentado por Yanna Proboste y Manuel José Asondón en la comisión mixta del Senado. Fue rechazado en la comisión y fue rechazado por motivos que yo comparto. En primer lugar, porque no es una pérdida de autonomía de los establecimientos, porque obliga legalmente a no considerar más notas numéricas y solamente notas de carácter cualitativo, cuando los establecimientos pueden considerar notas numéricas si así lo quisieran. Y en segundo lugar, porque ya está contemplado en el decreto 67 de evaluación del Ministerio de Educación. Quienes son profesores conocen bien ese decreto, y lo que hace ese decreto es permitir que los establecimientos justamente no tengan evaluación numérica, sino cualitativa. Cualitativa, claro. Sí. Y entre otras disposiciones que tiene, que lo que busca ese decreto es
justamente priorizar la evaluación formativa. O sea, fue rechazado entonces. Fue rechazado, sí señor. Fue rechazado y yo creo que un poco Rocco expresa también el momento que vivimos en términos del sistema político, ¿no? Un sistema político que yo creo que está desesperado por buscar audiencia. Sí. Un sistema político que está desesperado por buscar oídos, ¿no? Y porque no escucha la ciencia, ni tampoco escucha la evidencia, porque te digo que esto ya está considerado en el Ministerio, por el Ministerio de Educación. Hay un Yana decreto. Proboste fue ministra de Educación. Yana Proboste fue ministra, exacto. Y yo creo que están tratando de hacer algo, ¿no? para visibilizar un sector que hasta ahora ha estado muy apagado, ¿no? Que es el sector, en este caso, digamos, de la centro derecha y la centro izquierda también. A mí un poquito me retrotrae a la memoria lo que está haciendo ahora el gobierno con este anuncio del presidente Kast de generar una reforma constitucional para cambiar la constitución de nuestra república, para que se señale que el Estado tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿Se estarían llamando nuevamente a cambiar la Constitución? Eso es lo que hizo el presidente Kast en su cadena nacional. No, sí, la Constitución ha sido modificada demasiadas veces, así que no, es una mentira decir que se va a cambiar la Constitución. O sea, nuevamente, se va a modificar. Bueno, ha habido muchas modificaciones constitucionales al contenido de la Constitución. Ahora, creo que es un aspecto importante que el Estado garantice lo más mínimo de los ciudadanos, que es la seguridad. Sí. Ahora, creo que eso de alguna forma fortalece que el Estado también tiene que garantizar, en cierta manera, la seguridad. Pero hoy día se presentó la agenda de seguridad en La Moneda por parte del presidente. ¿Hoy día o ayer? Ayer fue. Y ahí presentó esta idea de modificar la Constitución de la República de Chile. El presidente Kast nos quiere devolver a la discusión constitucional para que se agregue un artículo que diga que el Estado de Chile debe garantizar la seguridad de las personas. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que pareciera que el presidente Kast no conoce la Constitución de la República de Chile, porque en el artículo 4 de la Constitución de la República de Chile se señala expresamente lo que acabo de señalar. El Estado debe asegurar, garantizar la seguridad de las personas. Lo que pasa es que este anuncio es para que también haya más herramientas constitucionales y poder, en este caso, el actuar del Estado a través de la seguridad, tener más herramientas en cuanto a atacar, en este caso, o garantizar la seguridad. A eso va. O sea, es que yo no sé cuál es el impedimento constitucional que hoy día tenemos, por ejemplo, para garantizar la seguridad. ¿Hay alguna legislación de seguridad que se ha pasado, dentro de las cuales, por ejemplo, en el último gobierno, que se ha caído por una materia constitucional? Ninguna. ¿Hay algún impedimento constitucional? Porque dentro de las disposiciones de esa agenda hay cuestiones yo creo que tan poco explicadas y por lo tanto pasadas de punta, como esta idea de que se puede intervenir teléfonos sin aviso judicial. Es decir, se puede intervenir cualquier comunicación, si no me equivoco, en la agenda se señala como cualquier comunicación, telecomunicacional, digamos, sin pasar por un permiso de fiscalía. Actualmente, para, por ejemplo, el Estado de Chile intervenir los teléfonos de Rocco Martinelli o de Álvaro, requiere un permiso, ¿cierto?, del Poder Judicial. Esta agenda lo que considera, entre otras cosas, como modificar la Constitución para señalar algo que ya señala, es agregar esa disposición que obligaría al Estado de Chile, que obligaría a las personas a no tener privacidad. Ahora, ojo, que yo no soy una organización terrorista ni una organización criminal. Ahora, todas estas medidas están enfocadas, señora, señor, en su casa, sobre todo con las organizaciones criminales de alta peligrosidad, así que, y también en contra del terrorismo. Son, por supuesto, la gran garantía de nuestros tribunales de garantía es sobre una medida, por ejemplo, una escucha telefónica tiene que pasar por una autorización de tribunales. Eso. Ahora, estas medidas están enfocadas a que precisamente esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, estas medidas sean más eficaces. No esperemos una resolución judicial o muchas veces sistemas judiciales menos politizados que de alguna forma restrinjan para que sean las policías más eficientes. Así que encuentro muy buena la iniciativa de la agenda de seguridad del presidente Kast en
en esta materia. Va a brindar más herramientas. ¿Saldrá antes de Navidad? Bueno, como hemos ido avanzando con la agenda económica, tributaria, creo que también la agenda de seguridad también puede ir avanzando rápidamente y no creo que por parte de la oposición, quizá en ciertos aspectos más, ya se están más preparando, críticos, sí. quizás haya una pugna, una pelea, una conversación, una negociación, pero en seguridad yo creo que vamos a estar todos contestes de que de alguna forma hay que atacar las organizaciones criminales y contra organizaciones terroristas. Eso yo creo que... A mí lo que me llama, sí, a mí lo que me llama la atención es la poca, como es el doble estándar, ¿no? Porque para algunas cosas les preocupa la privacidad, para justamente perseguir la ruta del dinero, y no están disponibles desde hace mucho tiempo para levantar el secreto bancario, que lo que hace justamente es buscar perseguir la ruta del dinero del narcotráfico. ¿Y por qué? Y sí están disponibles para aceptar que el Estado pueda observar cualquier comunicación de cualquier ciudadano sin previa orden judicial. Entonces a mí me llama mucho la atención el doble estándar que tiene la derecha en esta materia, porque yo no veo, y lo mismo con el tema de la reforma constitucional, no veo una agenda de seguridad, sino que lo que yo veo es un populismo penal, una suerte de anuncios para copar la agenda y decir que están haciendo algo. Pero la verdad de las cosas, señores y señoras, así como el tema del test de droga, ¿no? De hacerles test a todas las personas, a todas las autoridades electas, pero no ni a los fiscales, ni a las policías de frontera, que son justamente las que se ven más permeadas muchas veces por el avance del narcotráfico. Lo que vemos aquí no son agendas que busquen efectividad, sino que o no efectividad real, ¿no? Sino que en realmente atacar el fenómeno, sino es una efectividad mediática. Se ha visto, encuentro yo, que el cambio de mano en materia de seguridad en cuanto a la administración anterior. Estamos viendo ya, en este caso, un poder ejecutivo trabajando en terreno, efectivamente atacando... Pero con alguna idea del gobierno anterior también. Bueno, pero si... Según el ministro Arrau, en la agenda de seguridad de Boric. Imagino que las ideas de seguridad tendrían que ser en forma transversal, tanto de las izquierdas y de las derechas. Cualquier medida de seguridad puede ser poco. O sea, yo creo que deberíamos estar todos alineados como política país, política de Estado, atacar organizaciones criminales, atacar, en este caso, actos terroristas, y de alguna forma cualquier medida, incluso podría ser poco. Ahora, pueden ser medidas incluso controversiales para algún sector, pero en la agenda de seguridad debería haber un acuerdo, incluso sacar estos proyectos incluso más rápido que la tributaria o la mega reforma, porque es un tema país que lo está pidiendo el país, más seguridad, más tranquilidad, usted señor, usted señora. Ahora, aquí en esta región quizás no lo vemos tan... Aquí yo no noto que el tema de seguridad está bien controlado, pero en Santiago es terrible, así que... no solamente Santiago, gran parte de las grandes ciudades. Mira... Hoy día estamos como en una sala de clase, pero en la sala de clase dice que están sacando los celulares. Sí, pero nosotros tenemos celulares acá. Sí. Y hoy día, lunes, que este programa se repite, pero el día lunes a las 5 de la tarde estaban considerados los 3 vetos. ¿Qué estaría pasando hasta el momento? ¿Sabes algo? ¿De los 3 vetos? ¿Se ha dicho algo, claro? Para que lo busque. Sí, los 3 vetos en la Cámara... por la mega reforma. Bueno, esos vetos son presidenciales, ¿cierto? Entonces sí. Habrá que esperar, digamos, que el presidente de la República se pronuncie al respecto. Hoy día se definía. No, yo que sepa, el presidente de la República no lo ha comunicado, pero no sé si Álvaro tiene alguna otra información. Yo estaba leyendo, estuvimos viendo el noticiero, ¿ya? Y hoy día, lunes, a las 5 de la tarde... ¿Era el anuncio presidencial? Era el anuncio, claro. No sé en la Cámara. No, estoy desinformado tan al detalle, la verdad, que estaba súper ocupado en los últimos días. Veamos, vetos presidenciales. Porque sí. yo la verdad que yo escuché la noticia antes de venir, pero no escuché que se haya pronunciado respecto a la mega reforma del presidente de la República. Que ojalá nosotros desde la oposición hemos solicitado que no se atienda el mecanismo, que haya un veto presidencial en particular al mecanismo de compensación, y que se desestime el mecanismo de compensación que supone el ministro Quirós, y se haga un mecanismo de compensación que vaya directamente al Fondo Común Municipal, de manera tal que vele el principio de equidad que supone ese fondo, y de esa manera que nosotros, a través de los impuestos generales en Aysén, nos estemos financiando a través de 13.000 millones de pesos a Las Condes, que tiene servicios municipales que son bacanes. A mí me encantaría que hubiesen acá, digamos, pero tiene spa municipal,
Sí. O sea, tiene servicios municipales que son bacanos. Ojalá pero todos tuvieran. pero son solamente para los vecinos de Las Condes. Yo no entiendo por qué yo, que vivo en una región como Aysén, que tenemos problemas de salud pública tremendos, producto de la contaminación atmosférica, entre otras muchas brechas estructurales, tengo que financiar a través de mi IVA el spa municipal de Las Condes, porque al gobierno se le ocurrió una política completamente antojadiza, que no responde a ningún criterio técnico de aumento de la recaudación fiscal y nada, todo lo contrario, de eximir de pagar contribuciones a adultos mayores que son de altos patrimonios. Pero, yo no puedo entender por qué eso es lógico, y no lo entiendo pero, yo, Álvaro, pero discúlpame, tampoco lo entienden los técnicos de la derecha, tampoco lo entienden los alcaldes de centro derecha. Entonces, yo creo que aquí es importante que ustedes como gobierno, aunque aquí ya no sé, pero bueno, que como sector de ultraderecha, que son los que dirigen el gobierno, entiendan de que con este tipo de medidas, que no son de derecha, son de ultraderecha, están, porque esto no tiene nada que ver con la focalización que históricamente la derecha ha defendido, están horadando su propia base de apoyo y están generando un esquema donde eventualmente, Dios mediante, ojalá, se haga un cerco sanitario para frenar las políticas públicas que están impulsando desde su sector, que son tremendamente regresivas y son dañinas para el país, son poco patriotas. O sea, la idea de privatizar Codelco es una locura que la única persona que podría estar contento con eso son los capitales extranjeros. Oye, qué bueno que seas creyente, o sea, que creas en Dios, así que eso me alegro mucho. Ahora, todo esto, los vetos, esto se refería, lo que tengo entendido, a 3 puntos. A los 3 puntos, sí. Olvido financiero, Sí, anatocismo los 30 días. y el pago a 30 días. Esos eran los 3 puntos que quizás nos desviamos al tema de las contribuciones. Sí, no. Eran esos 3 puntos para hacer esa aclaración. Ahora, en este caso, la justificación del Ejecutivo sería para que estas normas podrían, en este caso, facilitar al crédito. Así que, de alguna forma, este veto tienden a atacar estos puntos. Bueno, ya esperemos mañana cuál es el resultado, pero eran los 3 vetos que se estaban viendo ahí. Bueno, la ex candidata presidencial, Janet Jara, tiene una organización que se llama FAMA, parece. ¿Es una consultora? ¿Cómo se llama? Sí, es una consultora. Faro se llama, Faro, del Partido Comunista. Ella ganó un punto bastante bueno con los trabajadores que estaban pidiendo que no fueran a la huelga. Pero ganó en el tribunal y los trabajadores tienen la posibilidad de permanecer en huelga. Ese es un triunfo que tuvo hoy día quizá hay que ver. tu candidata. Mi candidata, sí, ¿no? Y futura presidenta de Chile, o sea, espero. No, francamente, Rocco, yo digo muy en serio. Yo creo que, o sea, con el desastre que nos va a dejar este gobierno después, vamos a necesitar una política bien fuerte para poder revertir todas las políticas regresivas que nos van a dejar. Y probablemente, bueno, y la cantidad de inconstitucionalidades también, con, por ejemplo, el tema de la invariabilidad tributaria, que yo espero que se muestre inconstitucional en el Tribunal Constitucional. Tú analizas, claro. Yo no quiero opinar sobre eso, pero si tú analizas, si hubiese sido tan bueno el gobierno anterior, casi nos gana como... Mira, Lo sorprendente que ahora Rocco, los que gobernaron anteriormente ahora son los expertos en economía y en seguridad. Álvaro, discúlpame, pero en muchas cosas, porque no solamente quienes gobernaron el gobierno anterior, sino que quienes han gobernado los últimos 40 años en Chile te están diciendo, todos los ministros de Hacienda anteriores, todos, te están diciendo que las políticas económicas de este gobierno son medidas equivocadas. Nunca en la historia del país había un ministro de Hacienda promulgado que Codelco va a hacer uso y reinversión eventualmente, ¿cierto?, del 100% de sus utilidades. Eso es primera vez en democracia que hasta aplausos en Codelco. Así que pues sí, la reinversión en Codelco de alguna forma hacer una inversión a la empresa. Sí, pero Álvaro, es que lo curioso es que ustedes están inventando la rueda en economía chilena, y bueno, súper, pero y toman como ejemplo a Sergio de Castro, que es el ministro, ¿cierto?, de Economía de la dictadura, como si hubiese sido un milagro económico en la dictadura, y no lo fue. Y eso te lo está diciendo, insisto, los gobiernos de Sebastián Piñera, los ministros de ese gobierno, no los de izquierda, los ministros de Frey, los de Bachelet, los de Lago.
Entonces, insisto que esto no es cuando yo me permito hablar con esta idea de que efectivamente hay incertidumbre económica respecto al devenir del país gracias a las políticas de este gobierno, no soy yo, es el Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, lo de la derrota del gobierno... Este discurso, Benjamín, tan derrotista al mes cuarto o quinto de gobierno, ¿no te merece en este caso una crítica o ser más constructivo? Ahora, lo que creo yo, que de alguna forma no va a haber alternancia a una izquierda el próximo gobierno, porque el gobierno actual, o la derecha, en este caso, va a ser una agenda económica y de seguridad que va a ayudar a toda la población, así que lo más probable es que haya una continuidad. Hasta donde yo sé, la agenda de seguridad es la nuestra, así que si es que llega a resultar algo, es gracias a la agenda que se elaboró durante el gobierno del presidente Boric. Los resultados en seguridad son catastróficos del gobierno anterior, así que de alguna forma este gobierno viene a enfocarse a un punto y por eso con la gran mayoría de los votos salió este gobierno, de alguna forma a corregir todas las falencias Álvaro, en materia de seguridad. Han perdido el 30% de la aprobación en estos mismos 5 meses. Están con un 39% sí, claro. la aprobación. Pero la que tiene... Perdieron 30% de aprobación en 5 meses. Entonces, sí. yo creo que la democracia ya se manifestó en la presidencial. Así no, está bien, pero eso no te exime, el hecho de haber salido electo, no te exime de cumplir ciertas, no solamente formas, sino procesos que son realmente democráticos. Aprobar una mega reforma con la diferencia de 2 votos no es una medida verdaderamente democrática, porque estamos hablando de que los tributos en el país, lo que ustedes están planteando en esa mega reforma, no pueden variar en 25 años. Es decir, van a tener que pasar 4 gobiernos sin poder hacer cambios tributarios en el país, solamente porque ustedes tuvieron una mayoría relativa de 2 votos. Pero primera vez que escucho que es tremendamente la discusión antidemocrático. en la parlamentaria sea antidemocrático, que aunque haya ganado con 2 votos. Ahora, pero eso... Pero que Álvaro, si usted no quiere entender algo que está de sobra probado, digamos, la ciencia política, que es que los sistemas democráticos justamente lo que buscan a través de los sistemas de peso y contrapeso es hacer que las diferencias logren acuerdos. Ese es el chiste de la democracia, llegar a acuerdos, no imponer mayorías relativas circunstanciales, sino lograr acuerdos. Y por lo tanto es importante sentarse con la oposición, conversar, acoger propuestas distintas, lograr negociar. Y porque nosotros para tomar protagonismo la centro-izquierda, es que no lo han hecho. Porque se están desmarcando de la izquierda, de la ultraizquierda. No, pero lo último fue 27-22. ¿Cómo así? En el Senado. La última votación. Ya bueno, ¿qué ha sido? 5 votos, no sé. Ya. Claro, hasta un PPD votó. Sí, Araya. Sí. Es una manifestación. 5 votos, bueno. Es una manifestación 5-2, pero da lo mismo. El punto es que son mayorías relativas ínfimas para la envergadura de la mega reforma, ¿no? Que una reforma que genera un déficit fiscal, y esto es cierto, de 4.500 millones de dólares al año. O sea, es brutal. Que genera una exención tributaria para las pago de contribuciones de mayores de 65 años de altos patrimonios, solamente por un tema de principio, de que se le ocurrió que eso era algo que debiesen hacer porque era una promesa de campaña. Entonces, bueno, yo prometo el día de mañana que cualquier cosa le tengo que... o sea, que no tiene ninguna digamos, no tiene ninguna consecuencia para el país positiva, digamos. Al contrario, sino que, bueno, ahora, entre otras cosas... se va a aficentar, yo creo, que la administración del Estado. Así que de ahí también pero se va a poder... ¿A través de qué medidas, Álvaro? Bueno, ¿Qué medidas de las que han aprobado o que usted ha presentado dice relación con eficientizar el Estado? ¿Cuál? Bueno, los presupuestos que se asignan a cada organismo, o sea, yo creo que... Los presupuestos se presentan todos los años, no han presentado ninguna medida está también dentro de modernización estatal. Con la región de exenta favorecida, sí. ¿Con qué, perdón? Bueno, con todo el avance de la última... La promesa de la ruta austral, los 2 puentes que se están construyendo, la carretera austral. No, sí, eso sí. Claro. Bueno, ahí hay una promesa importante, sin duda. Sí. Oye, con respecto, ¿cómo le fue a Bárbara Figueroa y a Carmona en Cuba? No tengo idea, la verdad. No. Andan por allá, dando Qué bueno. una vuelta. Qué bueno. No, ¿cómo no vas a saber de eso?
compañeros. Pero me sé el itinerario personal de cada uno, pero me parece muy bien que vayan a Cuba. ¿Cuál es el problema? Pero me imagino que andar en una política pública. No, pero del sector. pero ¿por qué bien en Cuba No, si están haciendo un trabajo político? con Pues, el presidente. por supuesto. No, pues me sí. parece muy Cuba- bien. A ver, Rocco. Pero lógico, ¿no? Cuba- Sí, Cuba yo- es un a mí país- me encantaría ir a Cuba. No, pero es que no son viajes de placer. Cuba es un país latinoamericano que está sufriendo un asedio tremendo por parte de Estados Unidos, que es una gran potencia, un asedio militar y económico que es tremendo, no hay medicamentos. En Cuba las horas de luz eléctrica son mínimas No hay eléctrico. y hay No muchas hay combustible hay tampoco. muchísimas dificultades económicas que son inoculadas por parte de un bloqueo económico y material, es decir, no pueden salir ni entrar mercancía. Entonces hay un asedio que en cualquier parte del mundo es causa bellis, es decir, si tú le cierras a un país su frontera que le impide exportar e importar mercancía, cualquier parte del mundo, según Ginebra, según la legislación Yo creo que internacional vigente, cuando el es pueblo una causa cubano bellis. tenga, en este caso, su derecho democráticamente a elegir a sus políticos, a sus ¿Cómo? líderes, yo creo que ahí de alguna forma Miguel se Díaz va a Canel. liberar Cuba. Miguel Es Díaz que Canel, tú no el conoces cómo presidente. funciona el sistema cubano. El ¿no? presidente cubano es Miguel Díaz Canel. Miguel Díaz Canel, sí. Bueno, oye, quien perdió el primer lugar fue Iván Poduje, que pasó a segundo lugar, y Maicho Malí quedó en primer lugar. Después Las estaba figuras en la políticas. quinta, en las figuras políticas. Ya. Quedó bien posesionada, después viene Raúl y después vienen otros ministros, pero la que anda bastante mal es la ministra del Deporte. Fue La muy Duco. mal calificada, Duco, igual que la Jimena. Claro, que le negó la entrada, ¿cierto? a BTS en su momento, pero Jimena después ya Pero se un tema destrabó. administrativo, o sea, Claro. sí, pues ahí se echó mucha gente encima y ahí salieron a protestar a las calles, sobre todo los fanáticos, pero para temas más serios, como que ahí se da la dualidad. Cuestiones mucho más serias, no hay manifestación, pero sí, para un tema de unos cantantes, bueno, ahí me sorprende. Pero bueno, ahora la figura también se sondea, Johannes Kaiser también dentro de las figuras, incluso que eso no son parte de gobierno, que son interesantes de analizar. También otras figuras que también nombraste, que también es muy interesante. Oye, perdón, no sé si han escuchado esto de algunos militantes libertarios que salieron a señalar de que el Partido Nacional Libertario era como una suerte de empresa privada que cobraban una cuota. No sé, ¿tú escuchaste eso, Rocco? No. Era curioso. Que cobraban una cuota para mantener a Johannes Kaiser con un sueldo de 7 millones de pesos mensuales, para que el hombre no trabaje. Bueno, muy probable. Poca plata. Si sí. se habrá dicho en redes sociales, no sé, eso no lo No, conozco. todavía eso no lo tengo, pero No lo tengo. oye, lo último que quería preguntar, yo hoy día escuché a Luis Wisłowski, ustedes no lo deben ubicar a Lucho Wisłowski, está tan viejo como yo. Lucho Wisłowski era un actor que decía, no te quedes en el pasado, nena. Había un artículo un spot que había. Y Lucho Wisłowski vino acá, lo invité yo personalmente, estuvo analizando algunos temas, hizo una escuela de teatro, y hoy día lo escuché. Estaba muy molesto porque Cordero, el ex ministro de Seguridad, tiene gente que lo acompaña, carabineros, Tiene entonces, escoltas. escolta. Y corresponde que las personas que ya han dejado los cargos tengan escolta, porque lo fueron a asaltar y gracias a la escolta no lo pudieron. Por lo que tengo entendido, ¿Asaltar? Rocco, Bueno, está bueno. creo que todas las ex autoridades, incluyendo los ministros, están asignados hasta cierto tiempo, no sé cuánto durará, escolta personal, ¿no es cierto?, en materia de seguridad. Ahora, tengo entendido que se frenó, o era un asalto, un portonazo, creo que no salió nadie herido, pero fue el actuar de carabineros de su escolta que repelió el asalto. Pero corresponde que Sí, pues. yo no sabía que. Sí, claro, es parte siguen. de la legislación vigente en el país el resguardo a las ex autoridades. ¿Y cuánto tiempo? Desconozco el detalle, la verdad. Sí. Pero yo creo que cualquier ciudadano que haya portado una responsabilidad de Estado, sobre todo en el caso del ministro Cordero tan sensible como justicia, en caso de estar amenazada su integridad, en el caso que lo observamos, ¿no? Porque sufrieron un asalto y por lo tanto
Ese asalto naturalmente tenía estaba dateado, tenía cierta información respecto a, qué sé yo, rutina, o por lo menos... Bueno, desconozco que Sí. habrá sido por ser el señor Cordero. No, tampoco. No, pero pero- que fue, pero yo creo que habrá sido una suerte pero de coincidencia. cualquier asalto... Sí. Sí, pero está bien, pero cualquier asalto que es a una vivienda requiere cierto grado de logística, digamos, como Oye, por ¿cómo? lo menos observar Los los horarios de delincuentes entrada y de salida. muchas veces van recorriendo y tienen algún objetivo, no sé, pues, un auto, robarse un auto, y Claro. van recorriendo, pero no sé si directamente a una casa. Está bien, pero el Bueno, punto de vista... el punto estimado es que... Álvaro y Y Benjamín. en el barrio alto, Vitacura. Llegamos a la hora, Sí, por supuesto. llegamos a la hora. Pasó rápido. Pasó rápido, sí, sí, Pasó rápido. Oye, agradecerte que estén aquí, agradecerte, No, Álvaro. muchas gracias. Qué bueno poder escucharlo, poder compartir, poder dialogar. ¿Ah? Muy importante. ¿Ah? Algo que se está perdiendo en Sí, no, en con el sistema, respeto. En el sistema político, sí. No, pero se está perdiendo porque yo me voy a disculpar, Álvaro, pero yo creo que es parte del problema el hecho de que no hemos acostumbrado a un gobierno que está haciendo política no a través del diálogo y la búsqueda de acuerdo con la oposición, sino a través de la imposición de mayorías relativas que son efímeras, como cualquier mayoría relativa, duran los 4 años que duran. Y un país se construye con grandes acuerdos nacionales, eso es lo que vimos durante todos los años anterior a la dictadura, o sea, posterior a la dictadura, digamos, anterior a este gobierno, y yo creo que es la manera en la cual, y por eso la técnica y los ministros de izquierda y derecha anteriores le han señalado a este gobierno, ojo, oiga, esto así no se hacen las cosas, hay que hacerlas bien, hay que hacerlas mejor. Oiga, despídase. No, me quedo con eso. Más democracia, no menos, y para eso necesitamos autoridades que realmente entiendan la diferencia y la respeten y puedan construir a partir de ella, y no autoridades que se impongan con la mínima ventaja que logran encontrar en un momento dado. Álvaro. Señora, señor, usted en la casa, no se preocupe, todo va a estar bien, seguridad, economía, así que vamos a esperar los resultados, así que el llamado a esperar los resultados de este gobierno serio. Y también pasar un datito, Rocco, Sí. si alguien necesita una asesoría jurídica, puede contactarme al teléfono más 569-6338-0285. Así que pasé un poquito el datito, gracias, Sí, Rocco. qué bueno. Y yo quiero también sumarme a la pérdida de un vecino nuestro, de apellido Rocco. Mira, Sí, pero es el apellido, el mío es nombre. Y él tenía un hospedaje que se llamaba Rocco y mucha gente llegaba allá. Él trabajó en el Tattersall y falleció. Falleció el día de hoy. David Luis Rocco, tengo entendido que es el nombre de él. Un gran hombre que jugaba y era fanático de este hermoso club que es el 21 de mayo. gran Ah, club. claro. Y ahí estuvimos juntos muchos años y él tenía su hospedaje Rocco. Y fue muy entretenido nuestro trabajo. Era su apellido, el mío es nombre, pero quiero sumarme al dolor de la familia y recordar mucho a David Rocco en este momento de su partida. Bueno, Un abrazo grande a la familia. un abrazo grande a la familia y nos vemos mañana. Nos vemos. Adiós, Chau. chao, chao.